Padre, te agradecemos, Señor, porque estás aquí. Mi Dios, tu presencia está con nosotros. Tú eres fiel a esa promesa que has dicho, que donde dos o más nos reunimos en tu nombre, y como lo decíamos ahorita, en memoria de ti nos juntamos. Aquí estás tú, Señor, y esa es la bendición que tenemos hoy por disfrutar. Yo te quiero dar gracias, Señor, por la vida de cada una de las personas que hoy nos visitan por primera vez. Gracias, Señor, porque han sido traídos por ti a este tiempo de familia. Y Dios, gracias porque a cada uno hoy nos abrazas con amor y nos bendices, Dios, con tu paz para escucharte. Y Dios, dejar que tu Espíritu sea el que revele esta palabra a lo profundo de nuestro ser, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero empezar con esta cita. Esto lo dijo C.S. Lewis, el famoso autor de las Crónicas de Narnia. En un libro que se llama Mero Cristianismo, él escribió esta frase: si encuentro en mí un deseo que ninguna experiencia de este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Converse con el de lado un instante a ver qué piensa de esa frase. Se la repito nuevamente: si encuentro en mí un deseo que ninguna experiencia de este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Converse un instante con el que tiene al lado a ver qué piensas de esta cita o de esta frase. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, leía esta semana esta frase y esto pues se me acomodaba a lo que hemos venido hablando, ¿no? Hemos venido hablando del reino de Dios. Hemos venido hablando que ese reino tiene unos parámetros que son diferentes a los de este mundo. Y hemos venido hablando que como ciudadanos de ese reino, pues Dios nos llama a vivir diferente. Y dentro de ese llamado a vivir diferente, pues hay deseos, hay anhelo en nuestro corazón que definitivamente este mundo no puede satisfacer. Este mundo no puede llenar. Lo que quiere decir que fuimos hechos pues, para un mundo diferente, ¿cierto? Para una realidad diferente. Entonces, bueno, interesante eso. Ahora te pregunto, o le puedes preguntar al del lado: ¿cuál es tu mayor anhelo o deseo? ¿Cuál es tu mayor anhelo o deseo? Ir al cielo, dijeron por allí. Bueno, ¿qué más? ¿Cuál es tu mayor anhelo o deseo? Ahora, pregúntale lo siguiente: ¿qué estás dispuesto a hacer por ello? ¿Qué estás dispuesto a hacer por ese deseo o ese anhelo? Bueno, interesante. Recuerda que seguimos viendo esta serie que hemos llamado El secreto de una vida bendecida. Estamos hablando de las bienaventuranzas, y las bienaventuranzas, Mateo 5, versículo 3 al 12, hablan el secreto de una vida bendecida. Y hemos visto hasta ahora 3 bienaventuranzas. A ver, ¿cuáles se acuerdan? Hablamos de bienaventurados primeramente, ¿quiénes? O Dios bendice a los pobres espiritualmente, o los que reconocen su necesidad de Él. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. A los que expresan su dolor. Y hace 8 días vimos: Dios bendice, o bienaventurados los mansos y humildes. Ahora pregunté al de lado: ¿cómo te fue esta semana con esa mansedumbre y esa humildad? Y todos dijeron: no, dejemos así porque Señor bendito. Mansos y humildes. Mire, por allí está un ojo morado. Dios bendito. Mira, hablaba con alguien esta semana al respecto, porque mira, si hay algo especial, mira, cada vez que escuchemos una palabra aquí que Dios nos habla, ¿sabe cómo se enriquece eso? Cuando tú vas y conversas con otro acerca de esa palabra en tu casa, cuando tú hablas más lo que Dios te habló, lo que Dios te hizo pensar. Y hablaba con alguien esta semana y esta persona me decía: wow, es que esto es tremendo, porque cuando hablamos de estos parámetros, estas bienaventuranzas, uno piensa a veces como: pues yo le pego a una le pego y como con esa me conformo, o como que bueno, yo lo intentaré. Pero no, lo que la Biblia habla es que esto es un llamado a que sea todo esto parte de nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y Dios tiene esas características, y como hijos de Dios, pues eso
debemos nosotros también heredarlo y vivirlo. Entonces mira, esto es interesante y vamos a seguir hablando de estas bienaventuranzas que retan nuestro corazón, nuestra mente, pero que nos encaminan a lo que Dios quiere de nuestro carácter. El 5 de agosto del 2010, no sé si ustedes recuerdan este acontecimiento, 33 mineros quedaron atrapados a casi 700 metros bajo tierra en una mina en Chile. ¿Sí recuerdan? Duraron 17 días sin que nadie supiera nada. Los relatos cuentan que ellos estaban ahí a la hora del almuerzo, más o menos mediodía, todo normal, cuando de repente ¡pum!, sonó una explosión muy fuerte. Algunos pensaron que eran estaban explotando la mina, pero no, una piedra de un tamaño monumental cayó y tapó como la salida o la entrada a esa mina, y estos hombres quedaron atrapados 700 metros bajo tierra, y solo 17 días después pudieron comprobar desde la superficie si estaban vivos, si estaban muertos, qué había pasado. Ellos durante esos 17 días, pues adivine que es el terror de ahora qué va a pasar con nosotros, qué vamos a hacer. Y bueno, busquemos las provisiones. ¿Qué hay de provisiones? Y había más o menos la provisión para que 25 hombres o 25 personas se pudieran alimentar durante 2 días. Ellos eran 33, duraron 17 días racionando eso, en donde ellos comían una vez al día 2 cucharaditas de atún con un poquito de leche y una o media galleta, de acuerdo a cómo iba pasando el tiempo. 17 días duraron así y tomando agua de las máquinas. O sea, los radiadores, de lo que las máquinas tenían. Obviamente no era un agua saludable, pero era lo único que había para poder calmar la sed. 17 días después, pues una sonda es llevada, perfora allí la tierra y puede llegar hasta donde ellos y verificar que los 33 estaban vivos, y empezar a mandar provisiones, porque ellos duraron 3 meses, o sea, casi 70 días, 2 meses, perdón, 2 meses y algo, casi 70 días duraron para que los rescataran. Y lo que decían estas personas, los rescatistas y ellos mismos, es que pues tremendo la necesidad de comer y de tomar algo, porque imagínese uno comiendo al día 2 cucharaditas de atún con media galleta y un poquito de agua o de leche, pues el hambre era tremenda. Y claro, los rescatistas pues tenían que empezar a alimentarlos, pero como habían durado tanto tiempo sin comer bien, pues no podían mandarle ahí, no, pues llévele la bandeja paisa y que se la coman ahí, el tremendo banquete, el churrasco. No, tocaba de a poquitos, progresivamente, para que estos hombres pudieran volver a alimentarse. ¿Por qué cuento esta historia? Mire, el hambre era lo que dominaba los pensamientos de estos hombres durante esos días. Porque uno sin comer, durante 17 días sin comer bien, ¿qué es lo que hay en la mente? Pues hambre, sed, porque tampoco bebían algo. Y cuento esta historia para ilustrar nuestra bienaventuranza del día de hoy: la bendición del hambre y de la sed. La bendición del hambre y de la sed que Jesús establece en este listado de aspectos de nuestro carácter que Dios bendice. Pues llegamos a Mateo 5, versículo número 6, donde Jesús dice lo siguiente: Dios bendice a quienes, Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Interesante que Jesús usa 2 aspectos naturales de nuestra vida, ¿no? Comunes a todos. ¿Cuántos aquí les da hambre y les da sed? A todos, ¿cierto? Si no te da hambre y no te da sed, pues créeme, algo no está bien en tu cuerpo, algo no está funcionando de la mejor manera, porque lo natural es que todos tengamos hambre y sed. Y Jesús usa esos 2 aspectos comunes a nosotros para enseñarnos la importancia de esta bienaventuranza o de esta verdad acerca de nuestra bendición que Él quiere que hoy tengamos pendiente. Si te preguntara hoy de qué cosas estás hambriento y sediento, ¿qué responderías? No tanto físicamente, porque podemos estar ahorita hambrientos de no sé, un tremendo almuerzo, pero en tu alma, ¿de qué cosas estás hambriento y sediento? ¿Cuáles serían esas cosas que hoy estás anhelando en tu corazón?
Solamente aquel que es pobre en espíritu, que reconoce su necesidad, que llora delante de Dios y que cultiva un corazón manso y humilde, es el que puede llegar ahora a anhelar y a desear la justicia de Dios en su vida. Debemos entender muy bien de qué se trata esta cuarta bienaventuranza, a qué se refiere, porque cuando escuchamos la palabra justicia, pues uno piensa en la justicia de esta tierra y en que esta vida se haga justicia, y Jesús está hablando mucho, mucho más. Pero lo primero que quiero que contemplemos son esas dos palabras, hambre y sed. ¿Qué nos quiere decir Jesús al hablarnos de hambre y sed? Vivimos en una cultura, bueno, aunque a nosotros nos da hambre y sed, pero nosotros vivimos en una cultura donde esto no es tan terrible, ¿no? Si a uno le da hambre, ¿qué hace uno? Pues va a la nevera y busca lo que haya, o va por allá a una panadería, aunque sea un pancito, lo que sea. Nosotros vivimos en una cultura donde realmente, aunque sí hay personas en este tiempo que pasan hambres tremendas, claro que sí, hay personas que pasan hambres extremas, o sea, carencia de esto, pero en un contexto más amplio, pues la gran mayoría de nosotros tiene cómo solucionarlo de alguna manera. Pero en el tiempo de Jesús la gente sí sabía lo que era tener hambre y sed, porque habían temporadas donde venían hambrunas, sequías, donde no era así como que uy, voy al bocadillo allí me como le pasa a uno con los hijos. No sé si su merced tiene hijos y los hijos le dicen, papi, tengo hambre. Sí, papito, ahí hay lentejas en la olla. No, pero es que tengo hambre de algo rico. ¿Sí has escuchado eso? O sea, ¿es hambre o es deseo de comerse algo rico? Pero eso pasa mucho. Bueno, en los tiempos de Jesús eso no pasaba. Ay, papi, tengo hambre de algo rico. No, papito, lo que hay es una arepa ahí porque no hay más. No era como en estos tiempos. O sea, esta gente cuando le hablaban del hambre y la sed sí que entendía lo que se refería, porque algunos de ellos a veces tenían que pasar días sin comer. Y aquí Jesús está hablando en ese sentido, no está hablando en el sentido de como es hambrecita, sí, me está dando hambrecita, estoy sintiendo ahí como ganitas de comer. No, está hablando de una necesidad profunda de algo, o sea, de tener verdaderamente hambre. No sé si eso te ha pasado, si tú has tenido verdaderamente que tú digas, uy, llevo días sin comer, ¿cómo se siente eso? Yo la verdad me ponía a pensar en estos días y no recuerdo, tal vez lo máximo que puedo llegar es que en algunas ocasiones he hecho ayunos durante varios días y bueno, claro, uno desea el alimento, pero llegar a como estos mineros 17 días solo comiendo esas cositas, pues yo no sé si alguno aquí ha podido experimentar eso, pero eso es saber la necesidad que uno tiene de algo. A eso es lo que se está refiriendo Jesús. En ese sentido, tener hambre y sed, en este contexto de que Jesús está hablando, significa perseguir algo urgentemente, desear algo con urgencia, con necesidad, desear algo que si no está, me muero. Algo que no se satisface con un bocadillo o con algo, sino un anhelo que perdura y que nunca está completamente satisfecho. Y aquí es donde vemos que el hambre y la sed es real, ¿cierto? ¿O no? Uno se lo imagina nomás. Me imaginé que tengo hambre y sed. Eso es lo que le pasa a nuestros hijos con el hambre de dulce o de algo rico. No, el hambre es real, uno la siente y es natural también. Porque cuando un cuerpo no tiene hambre o sed, pues los médicos dicen que eso es una muestra de que algo no está bien en el cuerpo. No, la persona no está completamente sana. Pero también a veces el hambre es intensa, ¿cierto? El hambre es intensa. De pronto alguno está diciendo, uy, no, pero yo con esta hambre ahorita y me están hablando de eso y toda falta para el almuerzo. A veces el hambre puede ser dolorosa, ¿cierto? Como estos mineros, o sea, no alimentarse bien, esto es doloroso. Para algunos el hambre es hasta una fuerza motriz. O sea, tengo hambre y tengo que salir a hacer algo para satisfacerla, para suplir esa necesidad. Y es una señal de salud. Entonces tenemos nosotros que entender que aquí Jesús nos está hablando estas dos palabras fuertes para describir ese profundo anhelo y esa búsqueda de algo que yo necesito que se sacie en mi interior. Los expertos en, bueno, gente que ha pasado, que ha estudiado la vida y la salud y los cuerpos de personas que han durado durante mucho tiempo sin comer, relatan que los primeros días de alguien que no puede comer nada, pues
El cuerpo humano grita por alimento, o sea, se genera un dolor profundo en el cuerpo porque el cuerpo está pidiendo alimentarse, los nutrientes para vivir. Pero luego de que ha pasado mucho más tiempo y el cuerpo no come, llega a un estado tal de desnutrición en donde el cuerpo entra como una fase terminal y el cerebro apaga las señales del apetito. Ya no pide comida porque el cuerpo está a punto de morir. Eso pasa. Cuando ya se llega a esa etapa terminal de alguien que está muriendo por no poder alimentarse, el cerebro apaga esas señales y ya el cuerpo deja de pedir comida. No siente esa necesidad. Pero eso lo que está anunciando es que el cuerpo está bien. No, que está llegando ya al punto final, donde ya el cuerpo está a punto de morir. Y esto me hace pensar, mis hermanos, en que el punto no es el punto como de pensar o de nosotros reflexionar, no es tanto si tenemos hambre o sed, sino más bien si no tenemos hambre y sed. Porque si no tenemos hambre y sed, pues tal vez estamos llegando a nuestro punto final, espiritualmente hablando, estoy mencionando esto. Si nada nos está apeteciendo y hablando de Dios y de las cosas de Dios, ya nada nos está apeteciendo, no tengo necesidad de eso, pues mis amados, creo que eso es una alerta para decir, wow, ¿qué pasa en mi vida? Tal vez ese es uno de los mayores peligros de la iglesia hoy en día, es que nos alimentamos de tanta comida chatarra, de tanta chuchería, no sé, de tanta golosina, es decir, de cosas que no alimentan verdaderamente, pero que nos hacen sentir aparentemente llenos en nuestra alma, llenos en nuestro corazón, nos hacen sentir como que aparentemente estamos bien, pero la verdad es que tal vez estamos desnutriéndonos por dentro espiritualmente hablando, estamos perdiendo algo necesario y por eso tal vez muchos de nosotros hoy, bueno, hablar de Dios, las cosas de Dios, buscar es como que el hambre se ha ido desapareciendo, la sed ya no está. Y wow, yo creo que no podemos llegar a ese punto, porque si llegamos a ese punto quiere decir que las cosas están graves, están graves. Por eso hoy Jesús nos detiene a pensar en esta bienaventuranza, a decirnos, wow, hambre y sed, ¿de qué tiene hambre tu alma hoy? ¿De qué tiene necesidad? Y esa necesidad no puede ser saciada en ningún otro lugar. Por eso Isaías 55, miremoslo allí. Isaías 55 es un llamado vigente hoy en día. Dios dice, ¿alguien tiene sed? Venga y beba, aunque no tenga dinero. Vengan, tomen vino o leche, es todo gratis. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no le dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme y comerán lo que es bueno, disfrutarán de la mejor comida. Wow. Y Jesús sigue haciendo este llamado. Dios sigue gritando, ¿tienen hambre, tienen sed? Pues ahí hay un lugar donde se puede satisfacer completamente. Me cuestiona este pasaje porque habla hasta del dinero que gastamos para satisfacer esas necesidades en cosas que no van a llenar. ¿Por qué pagar? ¿Por qué gastar fuerzas en cosas que no te van a suplir totalmente? Y mira, Dios dice, escúchenme y comerán lo que es bueno, disfrutará de la mejor comida. Jesús emplea estas dos necesidades porque nadie puede vivir sin agua y nadie puede vivir sin alimento, ¿cierto? De la misma manera, Jesús está llevando nuestra atención a que ninguno de nosotros podemos vivir sin Dios, espiritualmente hablando. Y es la necesidad y el hambre de acercarnos a Dios que nos suple, que nos llena, que nos da todo. Es eso a lo que Jesús está apuntando. Mire, un hombre puede pasar o una persona puede pasar semanas sin entretenimiento, ¿cierto? ¿Y se va a morir? Le va a costar de pronto, si es muy adicto a ciertas cosas, le va a costar. Porque de estos mineros decían que algunos tenían adicciones al alcohol, al cigarrillo, y ahí no podían. Y de la abstinencia pues les temblaban las manos y las piernas, andaban buscando colillas ahí para medio, perdón el término, medio chupar
que les saciara. A los que no podían tener alcohol, pues era terrible. Pero una persona puede vivir sin entretenimiento, sin ciertas cosas. Aún puede pasar muchos días sin dormir, ¿cierto? Yo conocí un amigo, 1 año sin dormir. Dormía 30 minutos, 40 minutos por una situación psicótica que le dio pues en su mente, por una ruptura sentimental. 1 año. Pero uno puede decir, pues vivió y todavía sigue vivo. O sea, puede vivirse durante bastante tiempo, durante un largo tiempo aún sin dormir. Pero ¿puede uno vivir sin alimento y sin agua? No muchos días. No muchos días. Aquí Jesús está diciendo, estamos hablando de algo que es importante y necesario. La forma en que Jesús relata o describe esto en el griego, está hablando de no tener hambre de una parte, sino tener hambre de todo. Tener hambre de todo lo que uno necesita para estar bien. Por eso Jesús dice, el que tiene hambre y sed ¿de qué? De justicia. Y entonces está diciendo, es bienaventurado aquel que tiene un deseo, un anhelo absoluto por la justicia. Pero entonces necesitamos definir qué es la justicia. ¿A qué se refiere Jesús? Porque si a nosotros nos hablan de justicia, ¿qué es lo primero que viene a la mente? Pues como de ser justo, de la justicia social, o de que las cosas, la equidad y todo repartido bien y que no haya injusticias. Bueno, tiene que ver, pero es mucho más que eso, mucho más. La palabra a la que Jesús se refiere aquí en el griego es una palabra que significa, más que justicia, significa es rectitud, integridad, santidad. Es decir, que Jesús está diciendo, Dios bendice a aquel que tiene un anhelo y deseo profundo. ¿Por qué? Por ser recto, por ser íntegro, por ser una persona correcta. Si lo miramos lo contrario, pues ¿qué sería lo contrario de la rectitud? Entonces, en nuestro contexto coloquial, pues ser torcido, ¿no? Ser torcido, alguien que es torcido. Bueno, eso está diciendo, no, el bienaventurado es aquel que no quiere ser un torcido, sino que quiere ser una persona recta en la vida. En este sentido, esta bienaventuranza pues nos hace una pregunta al corazón, y es: ¿hasta qué punto tú deseas la rectitud? ¿Hasta qué punto anhelas la integridad y la rectitud en tu vida? ¿Es un anhelo? ¿Es un deseo? ¿Cuántos de nosotros en nuestras metas de año nuevo, finalizando el año, decimos: meta número 1, una de tantas, ser más recto? Uy, eso como que a veces ni aparece por ahí, ¿cierto? Ser más íntegro. Uy, eso como que no está por ahí en el tintero. Ser más santo, no, a menos. Pero lo que aquí está diciendo es que un anhelo de nuestra vida debe ser la rectitud, la integridad, hasta tal punto de que sea como sentir hambre. Jesús nos está preguntando: mire, ¿quieres tanto la rectitud como quiere un hombre hambriento la comida o un hombre sediento el agua? Bueno, eso nos hace cuestionar, ¿cierto? Porque si somos sinceros, uno anhela a veces de esa manera la rectitud. A veces uno sabe que hay que ser recto, que hay que ser íntegro, pero anhelarlo como algo que si me falta me muero. No, a veces estamos muy acomodados a lo que nos conviene, ¿no? Si me conviene, bien; si no me conviene, pues ahí miramos qué hacemos. Jesús está diciendo: este es el deseo profundo por lo que Dios quiere para nosotros. Por eso decía, y esto lo miraremos con más detenimiento más adelante cuando vayamos avanzando en el Sermón del Monte, pero Jesús decía: más bien busquen primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. El deseo principal de nuestra vida debe ser buscar a Dios, su reino, y que su rectitud, su deseo, su voluntad se cumpla en nuestra vida. Esto es tremendo, pero entonces tenemos que mirarlo con mucho detenimiento. Martín Lutero, ¿cuántos han escuchado hablar de este hombre? Bueno, Martín Lutero, un cristiano de hace muchos años, siglo XVI. Él era un monje y bueno, consagrado a su vida hacia Dios, pero tenía una situación, y es que él vivía aterrado por una pregunta:
¿Cómo puede un pecador estar en una relación recta ante un Dios perfectamente santo? Esta pregunta lo aquejaba, de tal manera que él decidió alcanzar la rectitud a cualquier costo. Entró al monasterio a vivir una vida religiosa, mejor dicho, disciplinada, al límite, allí en este lugar. Pasaba noches enteras en vigilias de oración sobre el suelo helado de piedra, tirado en el piso, sin cobija, orando y buscando de Dios, al punto de que muchas veces se enfermó gravemente, pues del frío que recibía. Ayunaba durante días seguidos hasta rozar la inanición, o sea, al límite. Sus compañeros pensaban que en algún momento se iba a morir. Se confesaba a diario durante 3 a 4 horas. Iba donde uno de sus autoridades a confesarse. No solo confesaba acciones o pecados que hacía, sino aún hasta los pensamientos más profundos. No, es que pensé que era más grande el pan de mi hermano. Uy, pensé mal en eso. Cosas así. O sea, confesaba asuntos hasta de su mente durante 3 o 4 horas. A veces salía de confesarse y se acordaba de algo y se devolvía otra vez a decir: uy, mire, pensé esto o pasó esto. Hasta uno de sus superiores un día le dijo: Martín, Dios no está enojado contigo, tú estás enojado con Él. Ve y comete un pecado de verdad, un homicidio, un adulterio, para que tengas algo real de que confesar y deja de venir por cada pequeñez. O sea, así los tenía de cansado este hombre. Para Lutero no eran pequeñeces. O sea, él tenía un deseo de ser recto delante de Dios, pero eso lo atormentaba. Es tanto que él decía, mire, él era un monje tan riguroso, y decía él: si algún monje, si alguna persona pudiera ganarse el cielo, él decía, yo me lo hubiera ganado por la disciplina que mantenía. Sin embargo, en su vida nunca había paz. Él vivía atormentado con el hecho de no alcanzar la rectitud que Dios esperaba. Hasta que un día, leyendo las escrituras en una torre allá en el monasterio, buscando desesperadamente la respuesta a esto, llegó al libro de Romanos capítulo 1 versículo 17, que dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. En ese instante él dice que se le abrieron sus ojos, porque él entendió que la justicia que él anhelaba, esa rectitud que él anhelaba con tanto deseo, no se podía fabricar en sus propios esfuerzos, no se podía fabricar en sus propias fuerzas, sino que era un regalo que Cristo nos otorga por la fe. Y este hombre escribió esto: sentí que había nacido de nuevo y que las puertas del paraíso se habían abierto de par en par para mí. Wow, sí debemos entender muy bien la justicia y la rectitud que Dios demanda, porque Dios lo primero que quiere que nosotros entendamos es que en esta naturaleza podemos ser rectos al nivel de lo que Dios espera. No, nunca podremos alcanzar la rectitud que Dios espera, porque la Biblia dice: si tú quieres alcanzarla, tienes que obedecer siempre todos los mandamientos de Dios y no faltar a ninguno. ¿Cuántos pueden hacerlo? Pues yo puedo decir, bueno, me voy a proponer de aquí en adelante intentar hacerlo, pero y de aquí para atrás, lo que hice antes, pues no alcanzaremos a cumplir la total rectitud de lo que Dios manda en el sentido de la letra, porque por eso dice la Biblia que no es por las obras de la ley que somos salvos, sino que es por la obra de Cristo recibida por la fe. Entonces ahí es donde nosotros debemos entender. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Me está queriendo decir, pastor, que entonces, pues como yo no puedo ser justo, entonces ¿para qué intentarlo? No, te estoy queriendo decir que si quieres vivir en rectitud, lo primero que tienes que hacer es recibir la justicia de Cristo, que ahora es imputada en tu vida, que ahora es pasada de Él para ti, porque ninguno de nosotros podemos ser completamente justos, rectos, íntegros y santos en esta humanidad. Por eso es que la justicia tiene 3 dimensiones,
Y son esto: la primera, la justicia imputada, es decir, la justicia de Cristo recibida por la fe. Nosotros como pecadores necesitamos ser declarados justos delante de Dios, porque no podemos ni perdonarnos, ni solucionar nuestro pecado, ni solucionar nuestra naturaleza caída. No podemos. ¿Quién lo puede hacer? Cristo, que murió en la cruz. Y su justicia, o sea, lo que pasó en la cruz fue un juicio, se ejecutó un juicio sobre Cristo, que nunca había pecado, que era santo y puro, pero cargó nuestros pecados, nuestras injusticias, nuestras faltas, lo cargó en la cruz, y ahí se ejecutó la ira de Dios sobre él, que debería ser para nosotros, para que ahora nosotros, creyendo en él, seamos justificados y seamos perdonados, y ya Dios no nos trate conforme a nuestra maldad y a todo lo que dicen nuestros antecedentes judiciales delante de Dios. Esto es recibir primeramente, para ser justo y recto delante de Dios. ¿Qué debo yo recibir primero? La justicia que viene de Cristo a mi vida, porque nadie puede producir esa justicia sino solo Cristo en nosotros. John Stott, un predicador muy famoso, dice: mire, antes de practicar la justicia debemos recibir la justicia de Cristo. Si tú no recibes la justicia de Cristo, viviremos una vida como la de Martín Lutero, angustiados, cargados, sin paz, tratando de hacer cosas para ganarnos la justicia de Dios, para ganarnos el amor de Dios, cuando Cristo lo hizo por nosotros, para que ahora nosotros, en esa paz y la libertad que nos da Él en su justicia, ahora sí podamos vivir en la rectitud que Dios quiere. ¿Sí me hago entender? ¿O los dejé más confundidos que antes, queridos? No, la justicia se recibe por la fe en Cristo, y ahí es donde yo puedo empezar a vivir una vida de rectitud, no para ganarme el cielo, sino para agradar al Dios que ya me dio ese cielo. Por eso el segundo nivel o dimensión de la justicia es que hay una justicia impartida. ¿Eso qué significa? Que ahora que Jesús te ha justificado, que Jesús te salva, te rescata del infierno, de la maldad, te da la vida eterna, ahora ¿qué Él espera de tu vida? Que tú y yo empecemos a caminar en santidad. Y ese es el proceso de santificación en el que vamos, en que cada día nos levantamos para decir: hoy quiero ser mejor persona, hoy quiero agradar más a Dios, hoy quiero hacer la voluntad de Dios. Y es ese desear parecernos cada vez más a Cristo. El creyente ahora desea hacer lo que Jesús hizo, ser como Jesús. No busca solamente que Dios le perdone, sino que busca también que Dios le transforme. Y eso es lo que cada día estamos haciendo. Esa es la justicia ahora que Dios ha impartido sobre nosotros, es eso, vivir en santidad. Y mira que a veces yo veo que en el último tiempo cada vez menos hablamos de santidad. Y mis amados, sí, Jesús nos llama a ser santos. Y lo dice varias veces en la Biblia: sean santos porque yo soy santo. Está Jesús exagerando, está Jesús diciendo que yo tengo que tener la aurolita y meterme en un monasterio. Ni un mal pensamiento pasa por mi vida, por mi mente, todo bien. Está diciendo que tú cada día te levantas para hacer la voluntad de Dios. ¿Que fallamos a veces? Sí, pero nos levantamos, pedimos perdón y seguimos adelante queriendo ser cada día más como Jesús. Y eso hoy en día tenemos que seguirlo hablando, mis amados. La Biblia nos llama a la santidad, a la pureza de nuestra mente, a la pureza de nuestro corazón, a las intenciones, a que haya coherencia entre lo que digo, lo que pienso y lo que hago. Eso es la santidad. Y la santidad se ve ¿dónde mejor se ve? Donde nadie te ve, donde nadie te está mirando. Ahí es donde más se ve la santidad que Dios demanda de nosotros. Y tercera dimensión de esa justicia es la justicia social. Es el anhelo de que esta sociedad sea transformada por el reino de los cielos. No es salir yo como el justiciero a defender los ideales de yo no sé quién, y a pelear contra el bandido y a ponerme una máscara para atrapar a los maleantes. No, está hablando de que yo quiero que lo único que sé que puede transformar esta sociedad, que es el evangelio, el reino de Dios. Entonces trabajo porque esa justicia de Dios se establezca en nuestra tierra. El deseo de que Dios transforme esta vida y que Dios bendiga mis relaciones. Esa es la justicia social, que yo quiero vivir en unas relaciones sanas y correctas con las demás personas. John Newton fue un traficante de esclavos.
hace muchos años. Luego recibió del Evangelio, conoció a Jesús, se volvió un pastor anglicano, estuvo en Londres, ayudó a William Wilberforce, que fue el que promovió la abolición de la esclavitud en Londres, allí en el Parlamento británico. Y John Newton es el autor de un himno muy famoso, Sublime Gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo. El que escribió ese salmo hacia el final de su vida dijo lo siguiente: no soy lo que debo ser, no soy lo que deseo ser, no soy lo que espero ser, pero tampoco soy lo que solía ser. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Eso es vivir en una vida de justicia delante de Dios. ¿Somos ya lo que Dios quiere que seamos? No. ¿Somos lo que quisiéramos ser? Y uno dice, no, ¿y cuánto me falta? Pero gracias a Dios no soy lo que solía ser. No soy el mismo de antes. Y por la gracia de Dios es que nos levantamos cada día a vivir en esa rectitud, a vivir en esa integridad, a vivir en ese llamado, en esa hambre y sed de agradar a ese Dios que tanto nos ha amado. Por eso la bendición del hambre y de la sed de justicia tiene que ver con que nosotros deseemos los propósitos de Dios en nuestra vida, que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Y para esto, mis amados, pues no va a suceder si no tengo yo hambre y sed de acercarme a Dios cada día, de tener una relación con Él cada día. No va a pasar, porque pronto nos pasaría como Lutero. Es tratar de nuestras fuerzas hacer las cosas. El hambre y la sed de los propósitos de Dios empieza porque a diario le busquemos, porque a diario entendamos: yo necesito de Dios, necesito su palabra, necesito acercarme a Él, expresarle mi corazón, mis necesidades, adorarle, buscarle, estar en su presencia, dejar que su espíritu obre en mi vida. Y eso es buscar los propósitos de Dios y que su voluntad sea hecha en nosotros. Tener hambre y sed de justicia es que dejemos a Cristo reinar en nuestra vida, que dejemos que Cristo sea el que gobierne. Por eso es que estas bienaventuranzas tienen que ver es con eso. Soy ciudadano ahora de su reino, soy hijo de Dios, que Él haga su voluntad y su reinado se cumpla en mi vida. Pero también, mis amados, es un deseo profundo por la santidad y la integridad, donde no negociemos nuestros principios, donde no negociemos lo que Dios manda, sino donde así, mejor dicho, como se dice, por obedecer a Dios, mejor dicho, me toca enfrentar lo que me toca enfrentar. Pues sí, porque quiero agradar a Dios, porque quiero obedecerle, porque quiero ser santos. Y la bendición que Jesús dijo es que quienes tienen esa hambre y esa sed de justicia serán ¿qué? Saciados. Eso de que habla de que hay plenitud en la vida, no como Lutero, que trataba de agradar a Dios y como andaba pleno, satisfecho. No, ahora en la justicia de Cristo, entendiendo su amor y su gracia, yo vivo esta vida en rectitud y lo que viene es plenitud, es paz, es esa llenura que no podemos explicarlo en términos humanos. O sea, esto no podemos decir, no, es que eso significa esto y se siente así. No, es algo que se vive porque Dios sacia. Porque así como el que tiene hambre y sed y va y busca que se le dé el alimento, se le sacia, Dios sacia de esa plenitud del alma, de esa llenura del corazón. Pero ¿sabes qué es interesante? ¿Cuántos comen una vez en la vida y ya no vuelven a comer? Porque ya me alimenté, ya no necesito volver a comer ni a beber en la vida. ¿O sí? ¿No? No, cada día tenemos hambre y sed y la saciamos. ¿Pero qué pasa? Volvemos a tener. Entonces lo que Jesús está diciendo es que esa saciedad es la plenitud de su vida, que nos hace desear más la plenitud de Dios, la rectitud de Dios, el agradar a Dios. Entonces esa alma saciada cada vez tiene más deseo de esa saciedad, más deseo de vivir para Dios, más deseo de buscarle a Él. Por eso es que Jesús no dijo bienaventurado o Dios bendice al que se sacia de la justicia, sino al que tiene hambre y sed, porque eso es algo constante. Me sacio pero quiero más, me sacio pero deseo más, me sacio pero necesito más,
porque si alcanza es de Él es el que nos da esa saciedad. Finalizo con esto. Las personas que han estudiado esos fenómenos que podemos llamarlos, esos momentos donde personas tienen que durar varios días sin comer por catástrofes naturales o por situaciones que pasan, dicen que las personas, al ser encontradas, en lo único que piensan es en saciar esa hambre y esa sed. No les importa nada más. Usted les puede ofrecer: no, miren, les tengo aquí el iPhone último modelo, venga, no, la gente no está pensando en el iPhone, en que me den aquí plata. No, necesito es comida y bebida, y su mente está centrada en eso porque es una necesidad vital. Por eso Jesús usa esa imagen para decirnos: cuando alguien tiene hambre y sed de Dios, no negocia con sustitutos, no negocia con otras cosas, no está esperando que otras cosas vengan a saciarte. Solo hay una cosa que puede saciarme, y es Cristo. Y es la presencia de Cristo, y es la justicia de Cristo en mí, y es ahora el deseo de vivir en rectitud. Eso es buscar a Cristo, no un reemplazo, sino vivir para Él. Y termino con esta historia. El hermano Andrés era un contrabandista de Biblias. Era un hombre que llevaba Biblias en contrabando a lugares prohibidos, donde no se podía llevar el evangelio. Eso suena raro, ¿no? Un contrabandista de Biblias. Bueno, este era un hombre que llevaba Biblias de contrabando en lugares donde el evangelio no era aceptado, lugares como la China en los años 70, donde no, una Biblia era muerte. Este hombre llevaba Biblias de contrabando para evangelizar a las personas, y llegó en los años 70, asistió a una reunión clandestina en China, en una reunión, lo que llaman la iglesia subterránea. Esta gente se reunía a escondidas, y llegó a una aldea allá, y creyentes, ancianos y jóvenes, caminaron 10 horas para llegar a esa reunión. 10 horas, y bajo la inclemencia del clima, la nieve, era un tiempo de invierno, y llegaron a amontonarse allá en un establo frío a escuchar a este hombre predicarles. Después de 6 horas de prédica, el hombre dijo: uy, estos están como cansaditos. Llevaba 6 horas enseñándoles, pero él dijo: esta gente viene de caminar 10 horas con frío, cansado. Les dijo: no, hagamos una pausa porque ustedes están cansados. Y uno de los ancianos de esta tribu, este lugar, dijo: por favor, hermano, no pare. El cuerpo nos duele, pero llevamos años sin escuchar la verdad. Nuestras almas están tan hambrientas que el cansancio no importa. La reunión continuó durante 4 horas más. Y esta gente, sin importarle el cansancio, la dificultad, los dolores, tenían un hambre que era mayor que las necesidades físicas en ese momento. Y era un hambre por Dios, por su verdad y por su presencia en su vida. Mis hermanos, estos hombres conocían, o estas personas conocían, la diferencia entre el entretenimiento religioso y la verdadera saciedad espiritual. Que esa sea, mis amados, el hambre y la sed que nosotros empecemos a cultivar. El hambre y el deseo por Dios que nada más pueda saciar. Porque hay una promesa: Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados, llenos de su plenitud, de su presencia, de su gozo, para desearlo más. Amén. ¿Por qué no te levantas de tu silla, amigues, y me ayudas con el piano? Y wow, no sé cómo esto te confronta o cómo esto te llama, pero mi hermano, sí sé que cada uno de nosotros necesitamos crecer en nuestra rectitud, en nuestra santidad y en nuestra integridad delante de Dios. Necesitamos más y más vivir de tal forma que Dios sea agradado, pero en que descansemos en la gracia, en la justicia de un Dios que nos ha salvado. Cierra tus ojos allí donde estás y dile: Dios, anhelo esa hambre y esa sed por ti. Despierta en mí esa hambre y esa sed por tu presencia, por tu verdad, por tus principios, por hacer tu voluntad.
Despierta esa hambre y esa sed en mí. Señor, te damos gracias porque tú lo dijiste. Tú bendices a los que tienen esa hambre y esa sed de justicia, porque serán saciados. Y aquí hoy tenemos que confesar que somos almas insaciadas, insatisfechas. Hay tanta necesidad, vacío, hay tanta hambre, hay tanta sed en nuestro corazón que hemos intentado llenar en muchos lugares, pero hoy sabemos que no, Señor. No hay una fuente diferente para saciar esa hambre, no hay una fuente diferente para saciar esa sed, sino solamente tú, Señor Jesucristo. Solo tú, Jesús, eres el que sacias el hambre. Y no solamente queremos saciar esa hambre profunda, esa necesidad, ese vacío que hay en nosotros, Señor, sino que queremos ahora levantarnos para decir: nuestro mayor anhelo, Señor, es agradarte. Nuestro mayor anhelo, Dios, es hacer tu voluntad, es obedecerte. Y por eso Jesús te hace un llamado y te dice: ven, entrégame tu vida y yo te saciaré. Mi justicia vendrá sobre ti, para que en esa justicia puedas caminar en obediencia. Ya esto no es tanto de tu esfuerzo, sino de la gracia de Dios sobre tu vida y del Espíritu de Dios que te ayudará a caminar en esa rectitud. Eso nos quita un peso de encima, eso nos quita esa condenación y nos da la libertad de saber que en Cristo hemos sido justificados y que ahora vivimos para agradarle, porque Él nos ha amado. Señor, toca nuestros corazones hoy. Sensibilízanos en esa importancia de lo que hemos hablado hoy. No es una palabra más, no es una bienaventuranza más, es un llamado tuyo a nuestro corazón que nos dice que tú sigues hoy demandando de tu pueblo la honestidad, la rectitud, la santidad, la obediencia, la integridad. Tú sigues esperando eso de nosotros, Señor, y te pedimos perdón por tantas veces y tantas ocasiones en que no hemos sido rectos, en que hemos sido deshonestos, en que no hemos sido íntegros, Dios, en que no hemos sido obedientes. Perdónanos, Señor. Perdónanos tantas veces, Señor, que te hemos desagradado porque hemos buscado nuestra conveniencia y nuestra preferencia y no hemos sido santos, Señor. Hemos sido, Dios, deshonestos. Hoy te pedimos perdón y te pedimos: ayúdanos a vivir en rectitud. Recuérdanos, Espíritu Santo, tu palabra habla en nuestra vida, Señor, y que esa rectitud se vea en nuestro hablar, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestras relaciones, Dios, y que podamos, Señor, establecer tu reino en esta tierra, tu justicia, que es la que salvará esta nación, esta tierra necesitada. Mi Señor, gracias por hablarnos hoy. Gracias por tocar nuestro corazón. Gracias porque tu palabra es la que va y obra, y tu Espíritu es el que allí revela esto y abre nuestros ojos, así como lo hiciste con Martín Lutero. Abre nuestros ojos con tu verdad para que nosotros comprendamos lo que necesitamos, lo que hay dentro, lo que debemos hacer y entregar nuestra vida a ti, Señor Jesús. Por eso, si hay algo, una decisión que hoy vale la pena que tomes, es la decisión de decirle a Jesucristo: te entrego mi vida. Jesucristo, no quiero seguir peleando en mis fuerzas, te entrego mi vida. Creo en tu sacrificio, creo en tu amor, creo en tu perdón, creo en tu resurrección, y te entrego mi vida a ti para que hagas lo que quieras hacer, para que esa hambre y esa sed que tengo sean saciadas, mi Dios. Gracias. Yo bendigo cada persona en este lugar, cada hombre, mujer, los bendigo, cada familia, a nuestros niños y nuestros jóvenes los bendecimos, y queremos ser esa iglesia con hambre y sed de ti, que va en aumento, con hambre y sed, con cada vez un mayor deseo por ti, por tu presencia, por tu palabra, por buscarte, por estar contigo, por obedecerte. Esta es una iglesia que crece en ello, en el deseo ferviente de hacer tu voluntad. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo como un hijo de Dios amado, como una hija de Dios amada, como una hija de Dios cuya justicia de Cristo está sobre tu vida, para que ahora vivas una vida que a Dios
le agrada. Te bendigo con la santidad que Dios espera de ti. Te bendigo como un hombre, una mujer íntegro e íntegra, un hombre, una mujer santa, recto Dios, delante de Dios para hacer su voluntad. Mi Dios, gracias, bendícenos, guárdanos, provee, sustenta, y Dios, que tu gracia y tu favor siga rodeándonos, Padre. Gracias por este tiempo, mi Dios. Gracias por tu iglesia y gracias por permitirnos alabarte y recibir de ti en este día, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.